Buen día, Lick Alfredo. Bueno, el video del día de hoy, el video o la presentación del día de hoy, es sobre el tema de gestión de la información del marketing para conocer los puntos de vista del consumidor o ya sea el cliente. Tenemos 5 puntos importantes. Como punto número uno tenemos los datos primarios y secundarios. Como punto número dos tenemos un enfoque de investigación, que escogí en esta ocasión escogí la encuesta. Como punto número 3 tenemos una tabla de los diferentes medios para recopilar información. Y como punto número 4 tenemos el neuromarketing y como punto número 5 tenemos el muestreo. Bueno, vamos a empezar definiendo qué son los datos primarios. Entonces, dice que los datos primarios son datos que no existen o datos nuevos y originales. Dice que se pueden obtener de diferentes o diversas fuentes, como por ejemplo entrevistas, encuestas a clientes, observación directa, pruebas de productos, etcétera. Y los datos secundarios son datos que ya existen y fueron recolectados con otros fines, pero que pueden ser usados para la investigación actual, como por ejemplo estadísticas, informes de mercado, estudios de universidades, artículos, libros o bases de datos en línea. Este tiene una ventaja y es que son más rápidos y baratos de conseguir a cambio de los datos primarios, que es un poco más costoso y más tardado para obtenerlos. Y una de las desventajas de los datos secundarios dice que pueden estar desactualizados o no ser específicos para el problema que se quiere resolver. Eh, Vamos a ver las diferencias principales entre los datos primarios y datos secundarios. Una de sus características pues son una fuente. Dice que los datos primarios se obtienen directamente del consumidor o del mercado, mientras que los datos secundarios son ya recopilados de diversas fuentes. Costo y tiempo. Los datos primarios, como mencioné anteriormente, son más caros y tardados, mientras que los secundarios son más económicos y rápidos. Especificidad. Los datos primarios son muy específicos para el objetivo, mientras que los datos secundarios son menos específicos, ya que podemos tomar datos de diferentes investigaciones, no necesariamente de la que nosotros estamos investigando actualmente. Entonces no es tan objetivo. Tenemos como característica la actualización. Los datos primarios son recientes, mientras que los datos secundarios pueden estar desactualizados. En conclusión, pues ambos tipos de datos se complementan. Los datos secundarios ayudan a entender el panorama general y los datos primarios permiten conocer detalles específicos del consumidor objetivo. Como punto número 2, pues tenemos la aplicación del cuestionario. Dice que se puede hacer de manera presencial, o sea, cara a cara, por teléfono, en línea o en redes sociales o apps móviles. El punto número 3 tenemos entrevistas. Dice que son más profundas que un cuestionario y se hacen cara a cara o por videollamada y permite que el encuestador haga preguntas adicionales o aclare dudas en el momento. Son útiles para estudios más cualitativos. ¿Por qué es importante hacer preguntas claras y objetivas al momento de hacer una encuesta? Porque si una encuesta está mal diseñada, el encuestado puede no entenderla, se puede obtener respuestas falsas o confusas y se pierde tiempo y recursos. En resumen, las encuestas son herramientas claves en marketing para conocer al cliente. Se recopilan datos mediante cuestionarios o entrevistas bien diseñadas y es usar que las preguntas sean claras y objetivas y adaptadas al público. Una encuesta bien hecha permite tomar decisiones informadas en campañas, productos y estrategias. Como punto número 3 tenemos pues la tabla se encuentra en el libro. Uno de los medios para obtener la información es el correo. ¿Cuáles son las ventajas del correo? Que tiene buen costo, buena cantidad de datos que se pueden recopilar, excelente control del efecto del entrevistador, ya que pues no hay una interacción directa. ¿Cuáles son sus desventajas?
mala flexibilidad, mala velocidad para obtener datos, mala tasa de respuesta, irregular control de la muestra. Dice que no es muy efectivo si se necesita información rápida o de muchos participantes. Como punto número 2 tenemos el teléfono. ¿Cuáles son las ventajas del teléfono? Buena flexibilidad. Se puede adaptar la entrevista pues, al momento. Excelente velocidad de recolección, excelente control de la muestra. Ya esto quiere decir que puede uno escoger bien a quién llamar. ¿Cuáles son sus desventajas? Costo regular, mala tasa de respuesta y regular control del entrevistado. Esta es útil para estudios rápidos, pero con limitaciones de tiempo y profundidad. Número 3, tenemos en persona. ¿Cuáles son las ventajas? Excelente flexibilidad, excelente cantidad de datos que se pueden obtener, buena velocidad y tasa de respuesta y buen control de la muestra. Como desventaja tenemos que es un costo elevado, ya que pues requiere más. Y malo el control del efecto del entrevistador, ya que este podría influir en las respuestas del entrevistado. Ideal para las investigaciones profundas o cualitativas, pero requiere más presupuesto. Y como punto número 4 tenemos online, cuáles son sus ventajas, que tiene buena flexibilidad, buena cantidad de datos, excelente control de muestra, excelente velocidad de recolección, buena tasa de respuestas y excelente costo, ya que es muy económico en plataformas digitales. ¿Cuáles son sus desventajas? Control del entrevistador regular. No hay forma de garantizar cómo el encuestado interpreta la pregunta. En este caso, pues yo escogí como el mejor método el online. ¿Por qué? Porque es eficiente, puede llegar a muchas personas en poco tiempo, es económico, no requiere muchos gastos de traslado como la presencial, o podría ser también la de la llamada, ya que requiere telefonía y eso. Impresión o llamadas. Amplio alcance, puede llegar a diferentes regiones y públicos segmentados, ya que pues el internet está en todos lados y podría llegar a tiene mayor alcance. Automatización, se pueden analizar las respuestas fácilmente con herramientas digitales, lo que hace el proceso mucho más rápido. Y comodidad para el encuestado, puede responder en su propio tiempo y espacio. Como punto número 4 tenemos el neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? El neuromarketing es una disciplina que combina el marketing con la neurociencia para entender cómo funciona el cerebro del consumidor al momento de tomar decisiones de compra. Una definición sencilla es el estudio de las reacciones cerebrales, emocionales y sensoriales de la persona frente a productos, marcas, anuncios o experiencias de consumo con el objetivo de crear estrategias de marketing más efectivas. Esto quiere decir que influye mucho en cómo el cliente percibe la imagen, lo que la imagen del producto le hace sentir, las emociones que el producto le genera, como las ansias del que el cliente tiene por obtener ese producto. ¿Para qué sirve el neuromarketing? Como punto número 1 es comprender al consumidor, identifica qué colores, sonidos, imágenes o mensajes captan más la atención o generan emociones positivas. Ayuda a entender qué motiva a una persona a comprar, más allá de lo racional. Como punto número 2 tenemos mejorar campañas publicitarias. Se diseñan anuncios que conectan emocionalmente con el público. Se elige mejor música, imágenes y palabras para provocar una respuesta deseada. Como punto número 3, optimizar productos y experiencias. Se prueba el empaque, diseño o ubicación de un producto observando reacciones cerebrales. Se mejora la experiencia de compras en tiendas físicas o sitios web. Como punto número 4, pues aumenta las ventas. Al conectar con las emociones del cliente se generan más conversiones, ventas, clips, suscripciones o etc. Y como punto número 5 y último de la presentación, tenemos el muestreo. ¿Qué es el muestreo en marketing? El muestreo es el proceso de seleccionar un grupo reducido de personas que representen a toda una población con el fin de recoger información útil sin tener que encuestar a todos.
Una definición sencilla un resumen es elegir algunas personas del público objetivo para hacerles preguntas o pruebas y con sus respuestas sacar conclusiones sobre todos los consumidores. ¿Por qué se usa el muestreo en marketing? Porque es más rápido y barato que estudiar a toda una población, porque permite hacer encuestas, entrevistas o pruebas de un producto con un grupo representativo. Ayuda a tomar decisiones basadas en datos reales sin necesidad de investigar a miles de personas. Un ejemplo de muestreo aplicado al marketing es que una empresa quiere lanzar un nuevo jugo natural para jóvenes de 18 a 25 años. Su mercado objetivo son 10.000 personas, pero en lugar de presentarles a todos su producto, seleccionan a 3.000, perdón, a unos 300 jóvenes elegidos aleatoriamente. A esto se le llama muestreo. Usar a estos 300 para representar a los 10.000. Si la mayoría de esa muestra dice que prefiere sabor mango, la empresa puede suponer que el sabor más exitoso sería el sabor a mango. Y en conclusión, para terminar la presentación, pues en el mundo del marketing, tomar decisiones basadas en datos es clave para entender al consumidor y crear estrategias efectivas. A través de herramientas como la encuesta, podemos recopilar datos primarios valiosos directamente del público, mientras que los datos secundarios nos ofrecen una visión general del entorno. Elegir el método de contacto correcto como el online, que es el que yo elegí, destaca por su rapidez, alcance y bajo costo. Mejora la recolección de información. Además, el uso de técnicas como el muestreo permite trabajar con grupos representativos sin necesidad de encuestar a toda la población, lo que ahorra tiempo y recursos. Por otro lado, el neuromarketing nos ayuda a ir más allá de lo que el cliente dice, analizando sus emociones y reacciones para conectar de forma más profunda con él. En resumen, combinar estos elementos nos permite conocer mejor al consumidor, anticipar sus necesidades y diseñar estrategias más humanas, precisas y exitosas. Aquí termina la presentación. Muchas gracias.